buenas, aspirantes. Bien, vamos a ver dentro del tema 6, instituciones internacionales. Estamos ya terminando lo que es la Unión Europea. Bueno, estamos terminando una parte de la Unión Europea, pero es importante que antes de seguir tengamos muy claro la diferencia entre el Consejo de Europa, Consejo Europeo y el Consejo, ¿vale? Esto es habitual que en los exámenes confundamos, ¿vale? El Consejo de Europa lo hemos estudiado ya. Anteriormente, al principio de este tema 6, hemos estudiado el Consejo de Europa. ¿Qué era el Consejo de Europa? Pues era la reunión, ¿no? O sí, la reunión de casi todos los países de Europa, 47. En cambio, el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea es distinto, o sea, son organismos o órganos pertenecientes a la Unión Europea. El Consejo de Europa no. O sea, el Consejo de Europa en sí es un organismo internacional, podríamos decir, y Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea no son organismos, sino son órganos de un organismo, ¿no? O de la Unión Europea, ¿no? Que lo podríamos considerar pues como un organismo, ¿no? Entonces no podemos confundirlo. Es muy habitual que nos pregunten a típica pregunta tal y nos pongan la opción Consejo de Europa, Consejo Europeo o Consejo de la Unión Europea, o simplemente que nos pongan la palabra Consejo. Pues no podemos confundirlo. Mira, el Consejo de Europa, por ejemplo, que hemos estudiado, acordaros, tiene un comité de ministros, tiene una asamblea parlamentaria, tiene otros organismos y se dedica fundamentalmente al tema de derechos humanos, tratados internacionales, el Convenio Europeo, por ejemplo, para la protección de los derechos fundamentales. Tiene dentro, el Consejo de Europa está ubicado dentro de él, podríamos decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, bien, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el Consejo de Europa es un organismo internacional a nivel Europa y en el cual están incluidos pues casi todos los países de Europa. Hay varios que no, 2 o 3, Bielorrusia, el Vaticano, por ejemplo, pero el resto todos. En cambio no, en cambio la Unión Europea, solo son 27 actualmente, 27 países, y eso no es una reunión, sino es algo más sólido, ¿no? Es la unión, por eso se llama Unión Europea. Están intentando tratar de unir todos los países de Europa a nivel económico, a nivel social, a nivel político, incluso a nivel militar, a nivel policial, a nivel judicial. Y dentro de la Unión Europea hay, como podéis ver, varios organismos, Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea. Pues fijaros aquí tenéis el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea no tiene nada que ver con el Consejo de Europa, ya estáis viendo que es otra cosa, ¿vale? O sea que este matiz es importante porque es que muchas preguntas del examen van a ir solo enfocadas a ver si confundís, Si estamos hablando de algo de la Unión Europea, pues ¿quién lo aprueba? Una codecisión, por ejemplo, pues será el Consejo de la Unión Europea o simplemente Consejo, pero no va a ser el Consejo de Europa. El Consejo de Europa se dedica a tratados internacionales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y otros, ¿vale? Bien, pues esto es lo que queremos haceros ver en este vídeo. Lo vamos a ver más detalladamente. Mirad, Consejo de Europa lo tenemos aquí a la izquierda y vemos que en sí es un organismo internacional. Forman parte de él 47 estados europeos actualmente. A lo mejor cuando veis este vídeo, dentro de un año, pues a lo mejor ya son 48. Bueno, esto vendrá en el temario. Tiene distintos órganos que dependen de él. Y se dedica, pues, yo siempre digo que el Consejo de Europa es como la reunión de vecinos, ¿no? De una comunidad. Esto es el Consejo de Europa. Hay algún vecino a veces que no va, ¿no? Pero la mayoría van, ¿no? Podemos considerar que todos están en la comunidad. Bien, en cambio el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea ya no es la reunión de vecinos, sino podríamos decir que dentro de ese edificio hay un piso que se han unido todas las viviendas porque quieren vivir todos juntos, ¿no? Esto sería la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea es dentro de un edificio que es Europa, se reúnen, juntan, tiran paredes y unen una planta entera, ¿vale? Pues esto es la Unión Europea, la idea es esa, unir los países, ¿no? Entonces, ahí ya no es que se reúnan, es que viven juntos, ¿no? Entonces, dentro de esa planta que se ha unido, que es la Unión Europea, tenemos el Consejo Europeo y el Consejo, ¿vale?
Repetimos, no podemos confundir Unión Europea y sus órganos dependientes con el Consejo de Europa. Unión Europea lo tenemos a la derecha y Consejo de Europa a la izquierda, ¿vale? Pues el Consejo Europeo, que es un órgano de la Unión Europea, está dentro de la Unión Europea, es la reunión de los altos mandatarios de los países miembros de la Unión Europea y que se dedica a marcar las grandes directrices políticas. Vamos a hacer esto en los próximos años, ¿vale? Bien, eso del Consejo Europeo, órgano dependiente de la Unión Europea. Y el Consejo, órgano dependiente de la Unión Europea, es la reunión de ministros de los 27. Fijaros, el número 27 es muy importante. Consejo Europeo y el Consejo lo forman 27, igual que en la Unión Europea. Consejo de Europa no, son 47, ¿vale? Pues esto es un poco, en línea general, la diferencia. Bien, aquí tenéis a la izquierda la Unión Europea. ¿Quién la forma? Pues el Reino Unido se fue después del Brexit, pues todos estos países, ¿vale? España, Italia, Francia, tal. En cambio, el Consejo de Europa parece que no, pero son muchos más, y hay algunos que no se ven aquí a la derecha, Fijaros que todos los de Europa, menos Bielorrusia, el Vaticano y alguno más, ¿vale? Unión Europea no, Unión Europea faltan aquí todos estos, faltan estos de aquí el mapa de la Unión Europea de la izquierda, veis que faltan países por marcar, ¿no? Son cosas distintas. Consejo de Europa es la reunión de todos los países de Europa, menos alguna excepción porque no cumple unos estándares de tema democráticos, ¿no? Que se exigen, pero la Unión Europea, pues eso, son menos países que han decidido unirse en ciertas materias, ¿no? Y bueno, esto sería un poco, a grosso modo, lo que queríamos haceros ver. Y poco más, a recordaros alguna cosa. Aquí tenemos, me he ido para atrás, perdonad, me he ido para adelante, a ver si sale. Vamos a recordaros alguna cosa. Mirad, las técnicas de estudio, el curso de técnicas de estudio, verlo y aplicarlo, no vale con entenderlo, o sea, entender lo que os explico está muy bien, pero hay que trabajarlo, estudiarlo, seguir una metodología. Antes de cada ficha de control siempre hay que hacer un resumen a mano, a boli, independientemente de que hagáis muchos apuntes y tal, pero siempre una hoja antes de cada ficha de control, que esa hoja que hagáis se resumen, que será un folio y medio, depende del tema, a lo mejor en la Unión Europea hay que hacer más, Bueno, pues a lo mejor son 5 folios, ¿no? En este caso, pero normalmente será un folio y medio. Pues antes de cada ficha de control, ese resumen hay que memorizarlo. Ese resumen que hagáis vosotros, extrayéndolo de lo que consideráis importante en base al temario y en base a los vídeos. Y importante someterse a los test. Y no pasar a otro test si no hemos corregido todas las preguntas y si no hemos mirado en el libro por qué hemos fallado, y también es importante en el tema de los test, si hemos suspendido, volver a trabajar bien el tema, de manera que profundicemos lo suficiente, ¿vale? A veces el tema de la nota, uno no se conforme con las notas que nos pone para pasar el examen. Lo ideal sería intentar sacar el máximo de aciertos, Y poco más. Nada, nos vemos en el siguiente tutorial.